Mi abuela tenía razón cuando decía que las palabras escritas nunca mueren. Pero yo nunca imaginé que sus últimas palabras cambiarían completamente el rumbo de mi vida. 3 días después de su funeral, encontré una carta escrita con su puño y letra. Una carta que no sabía que existía, dirigida específicamente a mí, con una fecha de apenas una semana antes de su partida. Al abrirla, mis manos temblaron tanto que casi se me cae. Su caligrafía perfecta, esa que tanto admiraba de niña, me saludaba desde el papel como si estuviera hablándome directamente desde el cielo. Mi querida nieta, comenzaba. Si estás leyendo esta carta es porque ya me he ido. Pero hay algo muy importante que necesitas saber sobre nuestra familia y sobre ti misma. Lo que leí en esas páginas amarillentas cambió para siempre mi forma de entender la vida, el perdón y el propósito que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Para entender por qué esta carta fue tan importante, necesito contarte quién era mi abuela Carmen. Una mujer de 89 años, nacida en un pequeño pueblo de Andalucía, que había vivido 2 guerras y criado a 6 hijos. Siempre fue el pilar de nuestra familia. Cuando los domingos nos reuníamos en su casa, ella era quien bendecía la mesa, quien resolvía los problemas de todos, quien tenía siempre la palabra exacta en el momento preciso. Pero yo había estado distante. Los últimos años me había centrado tanto en mi carrera profesional que apenas visitaba a la familia. Las llamadas se habían vuelto esporádicas, las visitas casi inexistentes. Cuando recibí la noticia de su muerte, fue como si me cayera un rayo. No había podido despedirme. No le había dicho cuánto la quería. No había estado ahí en sus últimos momentos. Por favor, cuéntame en los comentarios de dónde eres y si tienes alguna historia parecida con tus abuelos. Y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal que tenemos muchas más historias así. El día del funeral fue devastador. Ver el ataúd de la abuela Carmen rodeado de flores blancas, escuchar los rezos en latín que tanto le gustaban, sentir el abrazo de mis tíos que lloraban sin consuelo. Toda la familia había venido. Desde Madrid, desde Barcelona, incluso mis primos de Argentina habían tomado el primer vuelo. La iglesia de San Antonio estaba completamente llena de gente que la quería. Durante la misa, el padre Antonio habló de ella como una mujer de fe inquebrantable, que había sido luz para todos los que la conocieron. Cada palabra me atravesaba el alma, porque yo sabía que era verdad. Mis padres estaban destrozados. Después de todo, ella había sido como una segunda madre para ellos, especialmente cuando yo era pequeña y ellos trabajaban hasta tarde. Regresamos a su casa después del cementerio. Esa casa que olía a canela y azahar, donde había aprendido a hacer croquetas, donde había escuchado cientos de cuentos antes de dormir. Mi madre se encargó de ordenar sus cosas. Carmen era muy ordenada, repetía mientras abría cajones y armarios. Todo tiene su lugar, todo tiene su propósito. Era extraño estar en su habitación sin ella. La cama perfectamente hecha, como siempre. Su rosario sobre la mesita de noche. Los retratos de toda la familia sonriéndonos desde las paredes. Mientras ayudaba a clasificar documentos, algo llamó mi atención. En el cajón de su escritorio había un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía inconfundible. Para mi querida Esperanza, decía, que se abra solamente después de mi partida. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Una carta para mí. ¿Cuándo la había escrito? Con manos temblorosas tomé el sobre y salí al patio. Necesitaba estar sola para esto. El mismo patio donde habíamos plantado jazmines juntas, donde me había enseñado a coser. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Había 3 páginas escritas a mano, con esa letra perfecta que siempre había admirado en ella. Mi querida Esperanza, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque el Señor ya me ha llamado a su presencia. No llores, hijita mía, porque donde estoy ahora hay una paz que no puedes imaginar. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero continué leyendo. Sé que estos últimos años has estado alejada de la familia. Sé que has estado muy ocupada con tu trabajo, con tu vida en la ciudad. Pero también sé que has estado sufriendo por dentro, que hay algo que no te deja ser completamente feliz.
Y por eso necesito contarte una historia que nunca te conté en vida. Mi curiosidad se despertó completamente. ¿Una historia que nunca me había contado? La abuela siempre había sido muy abierta conmigo, o al menos eso creía. Cuando tenía tu edad, continuaba la carta, yo también estaba alejada de mi familia. También había discutido con mi hermana mayor, tu tía abuela Mercedes, por cosas que ahora me parecen tontas. Nunca había escuchado nada sobre una discusión con tía Mercedes. De hecho, recordaba que se llevaban muy bien en las reuniones familiares. Durante 5 años no nos hablamos. 5 años perdidos por el orgullo, por la terquedad, por la incapacidad de pedir perdón. Hasta que un día recibí una llamada del hospital. Mi respiración se aceleró. Presentía que lo que venía a continuación sería importante. Mercedes había sufrido un accidente muy grave. Los médicos dijeron que era probable que no sobreviviera. En ese momento me di cuenta de lo estúpida que había sido. Corrí al hospital como una loca. Llegué a tiempo para hablar con ella antes de que se fuera. Nos pedimos perdón. Nos abrazamos. Recordamos lo mucho que nos queríamos. Esa noche, mientras velaba a Mercedes en el hospital, continuaba leyendo. Tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. No sé si fue un sueño o una visión, pero era muy real. Mi corazón latía cada vez más fuerte. La abuela nunca había hablado de visiones ni experiencias místicas, aunque siempre había sido muy religiosa. Vi a mi propia abuela, tu bisabuela Remedios, que había muerto cuando yo era muy joven. Estaba ahí, en la habitación del hospital, sonriéndome con esa sonrisa que recordaba de la infancia. Carmen, me dijo, el amor es lo único que permanece cuando todo lo demás se va. El rencor es como un veneno que nos bebemos esperando que envenene a otros. Tuve que parar de leer un momento. Esas palabras resonaron en mi interior de una manera que no podía explicar. Pensé en mi propia vida, en las discusiones que había tenido con mis padres. Tu bisabuela me explicó que en la vida tenemos muchas oportunidades para elegir entre el amor y el miedo, entre el perdón y el rencor, y que cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de la paz interior. Las almas que se aman, me dijo, están conectadas por hilos invisibles que ni la muerte puede romper. Pero cuando cortamos esos hilos con el rencor, sufrimos hasta que aprendemos a volver a conectar. Estas palabras me impactaron profundamente. Era como si la abuela estuviera hablándome directamente desde esas páginas, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Mercedes se recuperó milagrosamente, continuaba la carta. Los médicos no podían explicar cómo había superado un accidente tan grave, pero yo sabía que había sido un regalo del cielo para que pudiéramos sanar nuestra relación. Desde ese día prometí que nunca más dejaría que el orgullo me alejara de las personas que amo. Y viví toda mi vida honrando esa promesa. Ahora entendía por qué la abuela siempre había sido tan cariñosa con todos, porque nunca la había visto pelear con nadie en la familia. Esperanza. Continuaba leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Ahora necesito que entiendas por qué te cuento esta historia. He visto cómo te has alejado de tus padres. Era cierto. Los últimos meses había discutido varias veces con mis padres por decisiones de mi carrera que ellos no entendían. La relación estaba tensa, y yo había decidido tomar distancia. Sé que ellos no siempre entienden tus decisiones. Sé que a veces pueden parecer demasiado tradicionales, demasiado protectores. Pero también sé que te aman más que a sus propias vidas. La carta parecía estar hablando directamente de mi situación. Era como si la abuela hubiera podido ver el futuro o hubiera entendido perfectamente mi corazón. Tu madre llora en silencio cuando cree que nadie la ve. Tu padre pregunta por ti en cada conversación que tenemos. Sufren porque sienten que te están perdiendo. Esto me partió el corazón. Sabía que mis padres me querían, pero no me había dado cuenta de cuánto estaba afectándolos mi distancia. Pero no es solo por ellos que te escribo, hijita, es por ti misma. Porque veo en tus ojos la misma tristeza que yo tenía cuando estaba alejada de mi hermana. Tenía razón. Por más que tratara de convencerme de que estaba bien sola, por más que me dijera que mi carrera era lo más importante, había un vacío en mi pecho que no podía llenar. Hay algo más que necesitas saber, continuaba la carta. Algo sobre nuestra familia que te ayudará a entender quién eres realmente.
Mi curiosidad se despertó completamente. ¿Qué más había que yo no supiera sobre nuestra familia? Tu bisabuela Remedios no solo me visitó esa noche en el hospital, ha estado presente en los momentos más difíciles de nuestra familia durante generaciones. Esto me sorprendió. Nunca había escuchado nada sobre apariciones o visitas espirituales en nuestra familia. Tu madre la vio cuando tenías fiebre muy alta siendo bebé, revelaba la carta. Remedios le enseñó exactamente qué hacer para bajarte la temperatura. Los médicos dijeron que era un milagro. Recordé vagamente que mi madre siempre contaba una historia sobre una noche en que yo había estado muy enferma de pequeña, pero nunca había mencionado ninguna visita espiritual. Tu tía Isabel la vio cuando decidía si divorciarse o no de tu tío Miguel. Remedios le mostró cómo sanar su matrimonio con paciencia y comprensión. Por eso siguen juntos y felices después de 30 años. Era verdad que mis tíos habían pasado por una crisis hace años, pero luego habían salido más fuertes que nunca. Siempre me había parecido admirable cómo habían logrado superarlo, y yo la he visto muchas veces a lo largo de mi vida, especialmente cuando necesitaba tomar decisiones importantes o cuando algún familiar necesitaba ayuda espiritual. Esperanza, quiero que sepas que Remedios me visitó hace una semana, justo antes de que me sintiera mal. Me dijo que era hora de partir, pero también me pidió que te escribiera esta carta. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Era posible que mi bisabuela hubiera sabido de alguna manera que la abuela iba a morir? Me dijo que tú tienes un don especial, hijita. Un don para sanar heridas emocionales, para ayudar a las personas a encontrar la paz interior. Pero que nunca podrás usarlo completamente hasta que sanes tus propias heridas. Por eso necesitas reconciliarte con tus padres. No porque ellos tengan razón en todo, sino porque el rencor está bloqueando tu luz interior. Estas palabras me golpearon como un rayo de claridad. Efectivamente, desde que estaba distante de mis padres me sentía menos creativa, menos inspirada en mi trabajo. El don de nuestra familia, continuaba, es ayudar a otros a encontrar el perdón y la paz. Pero cada generación debe aprenderlo por sí misma, debe elegir el amor por encima del miedo. Ahora entendía por qué la abuela siempre había sido tan sabia, por qué la gente acudía a ella cuando tenía problemas. No era solo experiencia, era algo más profundo. Esperanza, leía las líneas finales con el corazón acelerado. Cuando termines de leer esta carta, quiero que hagas algo por mí, por ti y por nuestra familia. Ve a la iglesia de San Antonio donde me despediste. En el altar de la Virgen del Carmen encontrarás una pequeña caja que dejé para ti. Dentro hay algo que perteneció a tu bisabuela Remedios. Mi curiosidad estaba por las nubes. ¿Qué habría dejado allí la abuela? ¿Y cómo sabía que yo leería esta carta? Pero antes de ir, quiero que llames a tus padres. Quiero que les pidas perdón por haberte alejado y que les digas cuánto los amas. Sabía que tenía razón, pero la idea me daba miedo. Habían pasado meses desde nuestra última pelea. ¿Y si ya no querían hablar conmigo? No importa quién tuvo razón en las discusiones, hijita. Lo que importa es que el amor es más fuerte que el orgullo. Y el tiempo que pasamos alejados de quienes amamos es tiempo que nunca recuperaremos. Estas palabras me tocaron el alma. Recordé todas las cenas familiares que me había perdido, todas las llamadas que no había respondido, todos los momentos que no volvería. Después de reconciliarte con ellos, ve a buscar lo que te dejé. Es algo que te ayudará a entender tu propósito en esta vida y te conectará con la sabiduría de nuestras ancestras. Recuerda siempre que la muerte no es el final, es solo una transición. Estaré cuidándote desde donde esté, junto con Remedios y todas las mujeres sabias de nuestra familia. Te amo infinitamente, mi nieta querida. Que la luz de Dios te acompañe siempre y que encuentres la paz que has estado buscando. La carta terminaba con su firma característica y una postdata. PD. Cuando dudes de algo importante, enciende una vela blanca y pide orientación. Nunca estás sola. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, abracé la carta contra mi pecho. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de mis padres. Mi madre contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada toda la vida. «Mamá», dije con la voz quebrada.
Soy yo, Esperanza. Necesito pedirte perdón. Del otro lado de la línea escuché un sollozo ahogado y supe que ella también había estado sufriendo por nuestra separación. Al día siguiente fui a la iglesia de San Antonio. Efectivamente, en el altar de la Virgen del Carmen encontré una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un rosario muy antiguo y una fotografía de mi bisabuela Remedios que no había visto nunca. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias como esta que pueden ayudarte a sanar y a encontrar tu propósito en la vida. No olvides contarme en los comentarios si tienes alguna experiencia similar con tus seres queridos que ya partieron. Desde ese día mi vida cambió completamente. La reconciliación con mis padres no solo sanó mi corazón, sino que me ayudó a descubrir mi verdadero don. Ayudar a otras personas a encontrar la paz interior a través del perdón y la comprensión. Hasta muy pronto, y que la luz siempre ilumine tu camino.